Ustedes saben que estando cerca a la muerte es frecuente la revisión de las heridas emocionales que hayan existido en la familia y conoce también una serie de relatos sobre cómo esas heridas emocionales y espirituales condicionan una demora en el paso del umbral de la muerte del enfermo, es decir, en el momento de la muerte, o cómo una vez satisfechas esas situaciones, una vez cerrados esos círculos de dolor, sanadas esas heridas, el paciente descansa de manera tranquila y apacible y la muerte se presenta. Pero es muy extraño que una persona de más de 80 años, estando en buenas condiciones de salud, considere que ya está entrando a la recta final de la vida y que sin la premura de la cercanía de la muerte es importante ir preparando a sus seres queridos para el cierre de esas brechas. Ese fue el caso que recientemente atendí. Una mujer que presenta apenas algunos leves síntomas de pérdida de memoria reciente, pero que por lo demás se encuentra en un estado de salud y que me cuenta está insatisfecha y con dolor emocional debido a solo una cosa, la disarmonía, por decir, llamarla así, entre sus hijos. La falta de comunicación y la falta de amor entre ellos. Algunos conflictos que por demás son propios en muchas familias. Han asistido una serie de expertos de diferentes disciplinas, espirituales, psicológicas, mm, de diferentes perspectivas religiosas, buscando asesorar a la familia. Y yo fui, creo, el último de ellos, porque al finalizar manifestó un grupo de hijos que no asistirían a más reuniones y que no consideraban pertinente, necesario e incluso estimaban como agravante de una situación por demás leve la presencia de personas externas a la familia que no conocen la situación y por lo tanto no tienen los elementos de juicio para apoyarlos y en cambio sí para deformar los hechos. A través del diálogo, los puntos esenciales que yo pude percibir fueron los siguientes. Realmente existe una disarmonía importante con una clara insatisfacción motivada y argumentada y presentada con claridad por parte de la madre, pero hay dos voces discordantes. Una voz, digamos, de predominio femenino, representada por las hijas, que son abiertas a la escucha, resuenan con la madre y a pesar de algunas diferencias entre ellas y alguna de ellas con su mamá, son capaces de lograr rápidamente una empatía y de resonar y de manifestar en un lenguaje claro sus sentimientos y sus deseos de paz, de armonía, y esto termina en abrazos y en ojos húmedos y en llanto. La otra voz es claramente machista y tradicional, con unos hijos que minimizan, por no decir que desconocen el sufrimiento de la madre, piensan que son cosas muy sencillas, que siempre se está al alcance de todos solucionar las cosas rápidamente, que no le falta nada y que está exagerando la situación y que es un problema mínimo, por llamarlo así, que puede ser solucionado por ellos sin interferencia de nadie y mucho más inapropiada esa interferencia
cuando se trata de personas que manejan dominios que por ellos son desconocidos y rechazados, como ciertas perspectivas orientales o ciertas corrientes espirituales de Oriente, que clasifican globalmente como de la nueva era y que chocan con el catolicismo acendrado que especialmente uno de ellos profesa. Mm, es una situación muy común dentro de una sola persona, las dos fuerzas combatiendo, es decir, la fuerza del yang, o propiamente que denominamos como de género masculino, con la fuerza del yin, denominada genéricamente como femenina. Ese yang cerrado en sí mismo, muy racional, muy pragmático, muy impositivo, con un eco grande, eh, que se cree poseedor de la verdad, cerrado a cualquier otra interpretación o mirada extraña y digamos francamente negado a cualquier mirada nueva, frente a un yin que es receptivo, que practica la escucha, que está abierto a los demás, a comprender sus perspectivas y puntos de vista y a buscar una solución armoniosa que convenga a todos, especialmente que esté basada en, en el amor, en la compasión, la sensibilidad y el amor. Este conflicto interno que todos llevamos dentro de nosotros mismos, es muy frecuente observarlo en situaciones de disarmonía familiar. Todavía hay casos en que francamente ese yang fuerte está básicamente ubicado en los hijos o miembros de familias del género masculino, y ese yin receptivo, amoroso, compasivo, eh, comprensivo está localizado en las mujeres. Hay por supuesto cada vez más personas que han madurado y tienen esas dos fuerzas equilibradas, pero en la experiencia que tuve, francamente se observa esa persistencia muy propia de los patrones de clara diferenciación emocional y espiritual psicológica entre hombres y mujeres. Esto hace muy difícil la comprensión de la importancia, realidad del sufrimiento o incomodidad, inquietud de la madre, y cierra las posibilidades de asesoría externa, tanto grupal como personal. Entonces, el grupo masculino es más partidario de tener encuentros entre ellos para buscar la solución, pero eso lógicamente no es otra cosa que repetir el patrón que ha llevado al problema, puesto que siempre se ha impuesto, digamos, la razón masculina frente a la queja de la madre. Tenemos una madre muy centrada en sí misma, que tiene madurez, que ha hecho un camino espiritual, ha atendido enfermos durante más de una década, es lectora, es íntegra, y hay un momento en donde, en respuesta a una sugerencia que se le ha hecho de expresar claramente sus sentimientos, le dice a los hijos una serie de cosas contundentes, adornadas además con una frase muy tremenda donde les dice, intercalado con el resto del mensaje, que de ninguna manera los está maldiciendo o deseándoles un mal, pero que lo que están hecho de no validar su sentimiento y de no hacer una respuesta, no atenderlo debidamente, es algo que seguramente les va a suceder a ellos mismos el día muy próximo en que sean ya de edad mayor como ella y enfrenten situaciones difíciles y preguntas frente a situaciones ya definitivas en la vida y en la cercanía al declive de las
potencialidades del cuerpo y a la muerte. A pesar de el contundente mensaje de la madre, no se logra avanzar más. Es una sola reunión, pero probablemente la última compartida con personas externas, y ya el grupo tendrá que manejar sus cosas entre ellos y buscar la manera, este yang y este yin, de encuentros y de diálogos. Volver un poco a la era de la gallina y los pollitos. Una gallina contenta de ver a sus pollitos reunidos, pero sin picotearse, es decir, sin agredirse, y quizá habrá que tener algunos momentos de escucha de todos, de algunas voces provenientes de diferentes dimensiones filosóficas, espirituales, psicológicas, religiosas, eh, en fin, pero quitándoles los títulos y la procedencia a fin de no chocar contra las resistencias del encierro en sí mismos y del encierro disciplinar y religioso que algunos de ellos profesan. Cierta estrategia, digamos, del caracol para poder manejar un grupo que es difícil. Eh, Esto nos enseña una cosa para terminar. No siempre la preparación para el final de la vida está centrada en el enfermo. Con mucha frecuencia, y quizá con más frecuencia que lo anterior, son los miembros de la familia los que necesitan preparación. Pero también con mucha frecuencia falla el requisito primordial, que es que sientan, que acepten esa necesidad y que tengan la voluntad de revisar en conjunto sus raíces familiares, con su evolución como grupo, sus fortalezas, sus debilidades y la manera en que pueden aportar todos al cierre del ciclo vital del personaje más importante del grupo, que es la madre.